Estamos conociendo actualmente lo que es considerada la pirámide de Cholula y es la pirámide más grande en cuanto a su base en todo el mundo. No hay edificio que se iguale o se compare a la base del edificio piramidal de Cholula. Tiene una extensión aproximada de 439 metros por lado. El edificio del Sol es un edificio muy grande aquí en México y es de 220 metros por lado. Llega un alemán en 1804 y la medida oficial es de 439 metros, es decir, casi lo doble por lado. La cultura que se establece en este sitio se denominó Chololán. Se establece a mediados del Preclásico, 500 años antes de Cristo. Cholula va a estar asentado en el centro del altiplano, pero su mayor actividad social, política y económica, el mayor esplendor de Cholula es en el Clásico, que es del 0 hasta el 700 u 800 después de Cristo. Cholula está activa y es contemporánea a Palenque en el sur, a Tula en el norte, a Teotihuacán y Monte Albán. Cuando Cholula estaba en su esplendor, se construyeron estos edificios. Ahorita está cerrado el acceso porque están restaurando entradas y salidas del túnel. Desde hace 4 meses está cerrado. El arquitecto Ignacio Martín Navarredo, que vino a Cholula a investigar en 1931, tiene la idea de que va a encontrar edificios terminados porque se había encontrado que los edificios habían implementado la sobreposición piramidal. Se refiere a que llegaban los pueblos y se establecían en lugares, a veces con una ideología de que un dios les había indicado en dónde establecerse. Ideológicamente eran lugares. Toda la estructura es artificial desde el museo. Hasta aquí, si esas casas las empezáramos a quitar, sacaríamos patios, plazas y zonas habitacionales, como lo que estamos viendo. Mencionamos que el edificio era un centro ceremonial. No es tumba, hasta el momento no se han encontrado cámaras. Los edificios sabemos que eran sólidos, al menos no se encontró ningún túnel, más que fueron los de la investigación. Reporta el arquitecto Martina 8 kilómetros de túnel. Actualmente en el estudio de la doctora Gabriela hay más de 10 kilómetros. Imagínense más de 10.000 kilómetros de túnel. Mencionemos que quizá hace 30 años se podía pasar un poco más a los túneles, pero la gente pintó, rayó, se hacía del baño, etc. Y lo que pasó fue que clausuraron el acceso. La piedra caliza, lo más cercano de donde la trajeron, fue de 50 kilómetros de distancia. Recuerden que no hay camélidos, o sea que no hay caballos. Entonces todo eso lo transportaron cargándolo. Jamás se tenía que ver la piedra caliza, porque siempre llevaba el estuco, o sea, jamás se tenía que ver como ladrillo, porque siempre eran forrados. Llevaban un aplanado como a veces tienen las casas, y el aplanado le llamaban estuco. Son cal, arena y arcilla, que iba forrado, y todavía imagínense todo el cerro forrado de piedra. Quitar la iglesia, la vegetación, imagínense la estructura piramidal. Decíamos que es bastante grande, 439 metros por lado es la medida del alemán. La medida de Ignacio Martín Navarredo es de 400 metros, o sea, el arquitecto Martina que investigó baja 39 metros, pero aún así con 400 metros por cara son 160.000 metros cuadrados de tierra. En base en Egipto el basamento piramidal es de 230 por lado y de altura 146 metros. Los edificios piramidales de Cholula eran chaparritas y gorditas, porque de base son 439 metros. La primera, la de 7 pisos, se establece una base de 120 metros y 18 metros de alto, en 7 pisos. Termina el ciclo, la taparon hasta llegar a la de 9 pisos, y tenía 180 metros y 35 metros de alto. Y esos 35 metros de alto la tiene Chichén Itzén, con 50 metros de base. La de Cholula tiene 180 metros y Chichén Itzén tiene 50, pero la altura de las dos es igual, 35 metros de alto. Por eso la pirámide de Chichén Itzén llega y se ve más grande porque es un poco más chica. Decíamos la del Sol, 220 metros, pero tiene 65 metros de alto. Entonces, de acuerdo a su base, también se ve alta. Giza tiene 230 metros y 146 metros de alto. Entonces, esta nada más tuvo 439 metros y a la iglesia 60 metros.
A lo mejor tuvo de alto 20 metros más, porque de acuerdo a la proporción de las que estén enterradas no fueron muy altas. Pero no nada más fue este centro ceremonial. Tienen que imaginarse que fue una ciudad con una gran cantidad de centros ceremoniales. Pero cuando decíamos que Cholula está en su esplendor, llegan los toltecas, destruyen y se establece del otro lado. Cuando Hernán Cortés llega a Cholula, llega a Tabasco, Veracruz, Tlaxcala, Tenochtitlán. Y cuando llega a Cholula habla de que esta ciudad tenía 20,000 casas con 5 habitantes por cada casa. Son 100,000 pobladores. Hernán Cortés habla que los cholultecas tenían 430 y tantos torres y que todas eran mezquitos. Y Cholula tenía 430 pirámides y templos prehispánicos con los toltecas. Y tenían tantos templos como días tenía el año. Dice Francisco López de Góngora que antes de ingresar a la ciudad primero los amenazaron los cholultecas. No los dejan ingresar con rumbo a Tenochtitlán, los van a tratar como traidores, rebeldes, que en nombre de Carlos I van a ser tratados como tal. Personajes están en la fachada del Perdón. Tenemos del lado izquierdo a San Pedro con las llaves y del lado derecho a San Pablo con su espada. Esos son sus atributos. Siempre que vean en una fachada de un templo católico estos personajes, son ellos, aunque no tengan atributos, que son las llaves y la espada, porque son la base de la religión católica. Ahora, sobre sus cabezas vamos a ver unos medallones con unos jarrones de flores. ¿Qué flores son estas? Azucenas. Son azucenas porque son el atributo de la Virgen María. Ahora, ¿quiénes están en el siguiente cuerpo? Ahí donde está esta ventana rectangular. Vamos a ver del lado izquierdo a San José con el Niño Dios y del lado derecho a Santiago Apóstol. Él también es patrono de la ciudad de Puebla. Y en el remate van a ver un detalle que ninguna otra catedral, ni iglesia, ni palacio municipal en el país lo tienen. Es este escudo español. A raíz de la independencia de México, ¿cuándo fue la independencia de México? En 1810.
comenzó, pero no, ¿cuándo se terminó? 1821. Sí, 1821. ¿Alguien se sabe la fecha? En septiembre también. 21 de septiembre de 1821. Entonces, resulta que un poco después se lanzó un decreto en el que se decía que se tenía que desaparecer todos los escudos españoles que hubiera, tanto en iglesias como en palacios municipales. En Puebla no lo destruyeron, lo que hicieron fue cubrirlo con yeso y con cemento. Pasó el tiempo, pasaron 100 años, se dice que un historiador estaba haciendo alguna investigación y se encontró este documento, este decreto, pero ahí estaba nada más cubierto. Dijeron, pues si lo hubieran destruido no habría nada, no habría cantera o un parche ahí. Decidieron subir y empezaron a escarbar y se encontraron el escudo español, y como les mencioné, es el único que va a haber en todo el país, en cualquier iglesia católica o palacio municipal. Y ven ustedes que tiene una especie de collar alrededor y tiene un cordero colgando de este collar. Este es el símbolo de la realeza española, el vellocino de oro. No sé si alguien, hablando de mitología un poco, había un grupo de personas, les llamaban los argonautas, que andaban buscando un vellocino de oro, que era un cordero de oro y que representaba la religión en un momento dado. Eso es parte de lo que representa actualmente este collar. Y vamos a ver en las portadas laterales. El Parián. La actual manzana que ocupa hoy el Parián era en el siglo XVIII una plazuela llamada San Roque. Durante la época de la colonia, esta plaza servía para la comercialización de los productos locales. Cabe mencionar que los comerciantes que se establecieron en esta plaza antes vendían en el Zócalo, pero fue debido a un incendio, pues esos locales eran cajones de madera, que se trasladaron a lo que hoy es el Parián. En este edificio se construyó un mercado para el comercio en pequeño, especialmente para la venta de ropa y mercancías usadas. Los puestos donde se vendían se llamaban cajones de ropa por la forma por ser de madera. El arquitecto Antonio Santana María terminó el edificio en 1801. La construcción estaba cubierta en su mayoría por ladrillos y azulejos de Talavera, muy al estilo poblano, justo como lo conocemos el día de hoy. El Parián Mercado de Artesanías forma parte de un circuito turístico en el centro de la ciudad de Puebla. Es un sitio obligado para la mayoría de los turistas que visitan la ciudad de Puebla. Aquí podemos ver diferentes comercios en los que se ofrecen productos típicos del estado de Puebla y de la región. Entre otras mercancías está la talavera, tazas, placas, tibores, azulejos, cruces, vajillas, campanas, lámparas, artesanías de madera como juguetes, aparatos para los masajes, esculturas, adornos para el hogar. Lleva el nombre de Casa de Alfeñique por su fachada regiamente decorada con argamasa que se asemeja al dulce del alfeñique, el cual se realiza con azúcar, clara de huevo y almendra. El 5 de mayo de 1962, la Casa del Alfeñique se convirtió en el primer museo regional del estado y actualmente se conoce como Museo Regional Casa del Alfeñique. Se trata de uno de los principales atractivos de la ciudad de Puebla, pues detrás de su peculiar aspecto e impecable arquitectura esconde una historia. Se dice que un español se enamoró de una joven poblana. Como condición para poder casarse, ella le pidió que construyera una casa hecha de dulce donde pudieran vivir. El joven, con el objetivo de cumplir el sueño de su enamorada, comenzó a levantar el edificio de cantera, ladrillo y azulejos, los cuales le daban el aspecto a la pasta del dulce típico del estado, conocido como alfeñique. El lugar es obra del arquitecto Antonio Santamaría. Es de estilo barroco y fue edificado en el siglo XVIII. En la actualidad alberga el primer museo de Puebla, donde se exhiben objetos y documentos de la ciudad.
Era la casa que habitaban los hermanos Cerdán y es el sitio en donde se inició el movimiento revolucionario en México. Se erige como repositorio de la memoria histórica del país y como uno de los espacios museográficos más emblemáticos de la ciudad de Puebla. En sus dos plantas se distribuyen salas temáticas relacionadas con los antecedentes históricos del movimiento revolucionario, el porfiriato y el inicio de la Revolución Mexicana, como fotografías, muebles, documentos y objetos de la época. En la remodelación del 2016 se agregaron elementos interactivos a las diferentes salas del museo. En la fachada aún se aprecian los disparos de bala realizados durante el asedio de policías y tropas federales a sus oponentes el 18 de noviembre de 1910, que culminó con la muerte de los hermanos Cerdán. Del siglo XVI toma su apogeo en el siglo XVII y así hasta el siglo XVIII es la forma de arte que predomina sobre toda Europa, pero en el siglo XVII nos llega a nosotros. Pero, ¿cuál es el objetivo del arte barroco en una obra? El arte barroco, para una obra, se distingue haciendo señalamiento de que los elementos ornamentales sobrepasan a los elementos constructivos, es decir, es re importante la decoración que el elemento constructivo busca la fastuosidad que llegaba a inspirar en aquellos que lo vieran, el sentimiento, la opinión de que esto solamente podía ser inspirado por el verdadero Dios, por la verdadera religión, ya que esto fue una de las armas que tomaron los líderes católicos para contrarrestar la reforma protestante que se dio por los excesos en el Vaticano. El primer artista barroco fue Miguel Ángel Buonarroti. Su arte fue enfocado a los sentimientos que traían los dominicos, que como función principal era extender el rezo del Santo Rosario. En la parte baja del Santo Rosario tenemos un mosaico de Talavera, con una decoración tal que su belleza la llegaba a comparar con las decoraciones de las mezquitas. En esta parte tenemos 150 caritas que representan los tres misterios, gozosos, luminosos y dolorosos. Se hace alusión a los misterios gozosos por la Virgen del Rosario, teniendo en la primera pintura la Anunciación, después la visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel, como tercera pintura el nacimiento del Niño Jesús, como cuarta la presentación del niño en el templo y finalmente al Niño Jesús entre los doctores. La ornamentación barroca eran los relieves, las pinturas y los espejos.